Bueno, vamos a comenzar con la primera clase de antropología filosófica y lo voy a hacer con las preguntas que se hace Joseph Goebbels al comienzo de su libro El problema del hombre. Pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Y este es el tema, la cuestión que va a desarrollar a lo largo de su libro. Y es de lo que nos vamos a ocupar hoy, es decir, de qué se ocupa la antropología filosófica. Y cuando Gebaer dice el problema del hombre, no se está refiriendo al hombre masculino, al macho, sino que se refiere a la humanidad. ¿Cuál es el problema del ser humano, del sentido de la existencia del ser humano? En su época no estaba tan visibilizada la cuestión de las diversas opciones de identificación sexual. Entonces, tenemos que entenderlo de esa manera. El problema del ser humano, como si lo estuviera diciendo así. ¿Y cuál es ese problema del cual se ocupa la antropología filosófica? Habíamos dicho en la presentación de la asignatura que esta disciplina, la antropología filosófica, es parte de la filosofía. Parece obvio, pero a lo que refiere esto es a que se ocupa de la existencia humana en un sentido diferente a como lo hacen, por ejemplo, la biología, la psicología, la economía, la antropología científica, que abordan al hombre, al ser humano, desde una perspectiva eh, más circunscripta, digamos, más delimitada que la antropología filosófica. Algunos dicen, algunos teóricos dicen, algunos filósofos dicen, lo aborda el ser humano como objeto de estudio. En tanto, la antropología filosófica es la reflexión del ser humano sobre sí mismo. Entonces tiene un sentido más amplio, más integral, lo cual no quiere decir que sea una reflexión sin método o que no sea rigurosa. Tiene que reunir estos dos requisitos para poder ser una reflexión filosófica. Y bueno, podríamos caer en la tentación de decir que en nuestra época se ha estudiado tanto al ser humano que ya no queda nada por ver, lo cual es una falacia, no es así. Y para eso Gebaer acude a dos filósofos contemporáneos, a Max Scheler y a Martin Heidegger, este último ustedes lo van a conocer más adelante, que sostiene Martin Heidegger, haciéndose eco de palabras de Scheler, dice, ninguna época ha sabido conquistar tantos y tan variados conocimientos sobre el hombre como la nuestra. Sin embargo, ninguna época ha conocido al hombre tan poco como la nuestra. En ninguna época el hombre se ha hecho tan problemático como en la nuestra. Pensemos, y ahora ya dejando un poquito de lado a Heidegger, no a la idea que él evoca, en nuestros días, en que nos hemos visto y nos vemos afectados por un mal como es el COVID-19, del que en realidad todavía no sabemos nada. Y esa afectación por ese virus nos ha obligado a encerrarnos, a encerrarnos, a aislarnos y tal vez nos haya dado una ocasión más de reflexionar acerca de quiénes somos, qué somos los seres humanos, qué sentido tiene que nosotros existamos como seres humanos. Guevara propone, para analizar esta cuestión, tres maneras en que surge la necesidad de reflexionar acerca de esta problemática. Una de ellas
es la admiración y la maravilla, otra es la frustración y la desilusión, y otra la experiencia de lo negativo. ¿Qué entiende por cada uno? La reflexión que surge a raíz de la maravilla, de la admiración, la plantea en relación con esa admiración que nos puede provocar el reflexionar o el contemplar la existencia de los múltiples aspectos, las múltiples formas de vida y de expresión en el universo, en especial referidas a las creaciones que el ser humano ha efectuado en este universo, ya sea la literatura, la música, la poesía, la pintura, la danza, la arquitectura y tantas otras expresiones, tantos otros lenguajes a través de los cuales se expresa el ser humano. A lo largo de toda su historia han ido variando estas formas de expresión dentro de cada una de estas manifestaciones que mencioné, pero no ha variado la admiración que nos puede producir esta forma de expresarse. Pero entonces, ¿quién es el hombre para verse expresado de tantas maravillosas maneras? ¿Qué es la misma o de qué manera vemos nosotros a la naturaleza para admirarnos ante su explosión, por ejemplo, en cada nueva primavera o ante la vista de lo que llamamos paisajes naturales? Esta situación puede dar lugar a que el hombre reflexione acerca de lo que él mismo es y del lugar que él mismo está ocupando en esa naturaleza. Porque Guevara no deja de plantear el sentido de la existencia humana desde una perspectiva europea, occidental y moderna, entendiendo al ser humano como individuos. Pero hay otras formas de entenderlo. Puede ser entendido, y esto está siendo muy trabajado en nuestros días, como un ser integrante de la naturaleza. De hecho, cuando vayamos al pensamiento andino, así lo vamos a tener que ver, como un miembro de la naturaleza. Otra fuente de reflexión del hombre acerca de sí mismo, según Guevara, es la frustración y la desilusión. Y acá vemos cómo está directamente emparentado con una concepción moderna, occidental, de lo que el hombre o de lo que el ser humano es. Y para eso eh, vamos a pensarlo desde la perspectiva del hombre que se enfrenta a la muerte otros seres, de otros seres humanos que le son queridos, y cómo esto significa enfrentarse con su propia soledad. Entonces, son situaciones en las que nuevamente nos ponemos en ocasión de reflexionar acerca de lo que nosotros mismos somos. O también, dice Guevara, otro ejemplo de esta frustración, de esta desilusión, es enfrentarnos a lo que nos gustaría ser, pero no somos. No sabemos si vamos a llegar a hacerlo en algún momento de nuestra vida. Y un filósofo marxista contemporáneo dice, mientras haya hombres que mueran o sientan miedo a la muerte, hombres que pierdan a sus seres queridos y teman esta pérdida, o sufran corporal o espiritualmente, no nos contentaremos con conocer solamente los cambios en las formaciones sociales, sino que querremos comprender los problemas personales y saber cómo hemos de comportarnos ante ellos. Una tercera fuente de reflexión acerca de nuestra existencia
la constituye la experiencia de lo negativo y el vacío. Y acá, nuevamente, vamos a ver cómo esto está directamente relacionado con una forma de vida como la nuestra, la contemporánea, pero que viene de la modernidad europea. Y para esto acude Guevara a un escritor, a un literato argelino, Albert Camus, y cita un pequeño párrafo de su obra El mito de Sísifo, en que dice, resulta que todos los decorados se vienen abajo. Levantarse, tranvía, 4 horas de oficina o de taller, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, descanso, dormir, y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, siempre al mismo ritmo, siguiendo fácilmente el mismo camino casi siempre. Pero un día surge el ¿por qué? Y todo vuelve a comenzar en medio de ese cansancio teñido de admiración. Comenzar, eso es importante. El cansancio está al final de los actos de una vida mecánica, pero inaugura al mismo tiempo el movimiento de la conciencia. Esa conciencia que una vez más nos lleva a reflexionar acerca de cómo existimos y si vale la pena vivir la vida que vivimos. Este fenómeno de la experiencia del vacío y de la nada frente a una civilización dominada únicamente por la técnica y el funcionalismo, lo atestiguan, lo trabajan distintos pensadores. Pero, dice Guevara, estas ocasiones de reflexionar acerca de lo que nosotros somos como seres humanos y si tiene sentido que existamos, está sustentada en raíces más profundas del problema antropológico. Y él encuentra 3 raíces profundas que mencionar. Una es la libertad que realizar, porque nosotros nos reconocemos como seres libres en el sentido de que tomamos decisiones y que no estamos atados necesariamente a una forma de existencia como puede estarlo el animal, pero para ejercer esa libertad es que nos surgen dificultades, nos surgen obstáculos y nos vemos lejos muchas veces de la meta a la que queremos llegar, alienados, todavía no plenamente humanos, en camino hacia la realización de la existencia que quisiéramos desarrollar, que quisiéramos tener. La antropología, entonces, la antropología filosófica, nace de una libertad inquieta y necesitada, necesariamente responsable de sí mismo y de su propia existencia, de comprenderse a sí mismo y descubrir el camino que tiene que recorrer. Una libertad inevitable, como diría Sartre, estamos condenados a ser libres, pero eso significa que somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones, aunque no estemos necesariamente solos, aislados, sino que estamos, y esta es otra de las raíces profundas del problema antropológico, en convivencia con los demás. Estamos siempre en convivencia con los demás. Heidegger va a decir que aún antes del nacimiento nosotros estamos en convivencia con los demás. Y podríamos decir, aun cuando estuviéramos solos y aislados en medio del cerro, seguimos estando en convivencia con los demás. En parte porque nosotros pensamos y nos expresamos a través de un lenguaje, y el lenguaje no tiene sentido si no es en convivencia con los demás. Nosotros nos movemos, existimos, tenemos sentido siempre como en medio de vínculos que nos unen con los demás en el mundo, ya sea en el trabajo, en el dolor, en el gozo, en el amor, en la amistad. Al enfrentarnos a la muerte del ser querido, como decíamos hace un momento,
Ser querido que no necesariamente tiene que ser solo humano, puede ser también animal. Los que hemos estado y estamos en contacto con animales cotidianamente sabemos que la pérdida de ellos nos provoca un dolor similar al que nos provoca la pérdida de un ser humano al que querramos. Entonces, somos seres convivientes. Podríamos preguntarnos, aunque ya hemos empezado esta cuestión al mencionar a los animales, si solamente somos convivientes entre seres humanos, porque esta idea del individuo que puede existir aislado es una idea que ha empezado a existir hace relativamente poco tiempo dentro de la historia de la humanidad, es una idea moderna, pero que está en revisión, incluso desde muchas ciencias, como por ejemplo la biología, dado que el ser humano no puede sustentar su vida aisladamente de otros seres, como por ejemplo las bacterias. Entonces nuestro organismo no es autosuficiente. Tampoco lo somos en otros planos, como en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Entonces, bueno, somos convivientes solo entre seres humanos. Y si no es solo entre seres humanos, cuando nos preguntamos por el sentido de nuestra existencia, ¿no tenemos que rever también el sentido de esta pregunta? Y una tercera raíz profunda que encuentra Gebaer es la necesidad de un significado global de nuestra existencia. Nosotros no nos limitamos en la búsqueda del sentido a pensarnos como una suma de partes, por ejemplo, como cuando vamos al médico especialista, al cardiólogo, al neurólogo, eh, al traumatólogo. Y a veces, tal vez cuando no encontramos el profesional adecuado, nos tratan como si fuéramos una suma de organismos, una suma de partes. Solamente atienden aquello en lo que ellos se han especializado. Pero nosotros somos más que eso. Entonces no nos podemos pensar como una suma de actos, de defectos, de conductas, de virtudes. Necesitamos encontrar un sentido global a lo que somos, un sentido que no deje de lado ninguno de nuestros aspectos. Entonces, lo que llamamos antropología filosófica vuelve a preguntarse, ¿qué es ser un ser humano? Y esta es una de sus dificultades principales. Y ahora, dejando un poquito de lado a Gebaer, vamos a ir a las preguntas que se hace en este sentido una filósofa argentina contemporánea, Celina Lertora, que dice, para pensarnos como seres humanos y para entender de qué se ocupa la antropología filosófica, acude a hacer un ejercicio, que es elegir de entre las múltiples centenares de definiciones de lo que es un ser humano, a siete, a siete definiciones que se han dado a lo largo de la filosofía, de la historia de la filosofía. Y elige, por ejemplo, una definición de lo que es el hombre de Aristóteles, que dice, el hombre es un ser racional y político, entendido lo político como miembro de la polis griega. Pero Hobbes, en la modernidad, por ejemplo, plantea el hombre es un lobo para el hombre, con lo cual nos da la idea de un ser humano que está en continua disputa, en continua lucha con los otros seres humanos. Y vuelve a un filósofo griego, Filón de Alejandría, que dice, el hombre es imagen del logos, entendiendo el logos como la razón, pero también el lenguaje. Y otro filósofo de la antigüedad, pero ya de comienzos de la Edad Media, San Agustín, que dice,
El hombre es imagen de Dios. Kant, un filósofo moderno, va a decir el hombre es el ser capaz de autodeterminación moral, es decir, de tomar decisiones de valor moral, buenas o malas. Hegel, otro filósofo moderno posterior a Kant, dirá, el hombre es conciencia alienada, es decir, conciencia que no tiene el sentido en sí misma. Otro filósofo contemporáneo nuestro, Sartre, al que mencioné hace un rato, dice, el hombre es una pasión inútil. Y otro filósofo alemán del siglo XIX, Nietzsche, nos va a decir, bueno, inventa una fábula, que es la siguiente. En algún rincón apartado del universo rutilante, configurado en innúmeros sistemas solares, hubo una vez un astro donde animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquel el minuto más arrogante y mendaz de la historia universal, pero tan solo un minuto, en fin. Al cabo de pocas respiraciones más de la naturaleza, se petrificó el acto en cuestión y perecieron los animales inteligentes. Pudiera uno, dice, inventar tal fábula y sin embargo no alcanzaría a ilustrar cabalmente lo pobre, precario y efímero, lo útil y contingente del intelecto humano dentro de la naturaleza. Han transcurrido eternidades sin que él existiera. Cuando se haya extinguido, no habrá pasado nada. Y esto es un fuerte llamado a atención acerca de nuestra precariedad como seres humanos, de la precariedad de nuestra existencia. Puede pasar como le pasó a los dinosaurios, que desaparezcamos, y el planeta, afortunadamente, va a seguir existiendo. También la pandemia nos dio ocasión de experimentar esto, ¿no? Cuando empezaron a aparecer, a recuperar territorios, animales, incluso algunos de los cuales se consideraban extinguidos. Y nos asombramos de que ellos ocuparan nuestro lugar y pudieron hacerlo justamente porque nosotros no estábamos, no éramos para ellos una amenaza. Pero dice Celina Lertora, la utilidad, entre comillas, de las definiciones filosóficas del hombre parece radicar sobre todo en ser disparadores de una reflexión. Y nos llama la atención a su vez acerca de la expectativa que muchas veces ponemos en tratar de encontrar la respuesta a nuestras preocupaciones filosóficas. Y bueno, el problema es que en filosofía no existen respuestas cerradas para siempre, sino que la filosofía nos da la ocasión de reflexionar permanentemente. Nunca paraliza, nunca se va a paralizar ni nos va a paralizar en nuestra tarea de reflexión. Entonces, dice Celina Lertora, creo que las causas del desaliento son sobre todo dos y van en sentidos diversos. Por una parte, algunos esperan demasiado de una teoría del hombre, certezas absolutas, y chocan con sus múltiples limitaciones. Otros, conscientes de la verosimilitud de las sospechas, toman el toro por las astas y proclaman la necesidad de un pensamiento antropológico comprometido. Mi propuesta, dice, es simplemente tener de veras en cuenta esta problematicidad constitutiva de la antropología filosófica, que no es sino una expresión potenciada de lo problemático de todo pensar filosófico que aspire de veras a ser tan radical como se proclama. Por eso, ser hoy un antropólogo filósofo es realmente un gran desafío.
Bueno, no les proponemos a ustedes que se transformen en antropólogos ni filósofos, salvo que quieran hacerlo, pero eso requiere otra formación. Pero sí les proponemos que se introduzcan en la complejidad de esta problemática. ¿Y cómo? Bueno, hay distintos caminos y también distintos métodos para ello. Pero nosotros vamos a abocarnos específicamente a la reflexión acerca de las dimensiones fundamentales del hombre, tratando de interpretar. Y una tarea de interpretación es la realizada por, dentro de la filosofía, la fenomenología, que deriva posteriormente, aunque ahora coexisten las dos corrientes de pensamiento, la fenomenología posibilita la reflexión, el desarrollo de la reflexión hermenéutica. Nosotros vamos a, si bien vamos a pasar por distintas concepciones antropológicas, vamos a trabajar especialmente la hermenéutica como forma de hacer filosofía, pero también como metodología. La vamos a trabajar de una manera muy breve y en ocasión de la exploración de sentidos de algunos textos, específicamente en nuestro caso nos vamos a abocar a textos de la narrativa oral andina. La hermenéutica en ese caso nos va a servir como camino para la interpretación de esos textos. El trabajo en profundidad en la reflexión hermenéutica dentro de la filosofía contemporánea nos llevaría mucho más tiempo, sería mucho más profunda y, eh, e implicaría además, como les decía hace un momento, una formación más específica en filosofía. Pero entendemos que la hermenéutica como metodología de interpretación de sentidos les va a significar un aporte importante a ustedes en su formación como profesionales de la salud. Y por eso es que nosotros vamos a seguir ese camino en el desarrollo de una metodología específica para abordar la problemática de la antropología filosófica. Y hasta aquí vamos a llegar en esta primera clase de antropología. Van a complementarla con el trabajo práctico que va a subir al aula el profesor Miguel Candiotti, referido al texto, a un texto de Enrique Dussel, otro filósofo contemporáneo que es argentino, pero desde hace mucho tiempo radica en México, que justamente nos va a plantear la diversidad de enfoques acerca de lo que el hombre es, que está relacionado en el trabajo que nos va a presentar el profe Miguel con distintas perspectivas culturales, distintas formas en que el ser humano eh, forma su mirada acerca de lo que él mismo es. Bueno, por hoy me despido de ustedes. Espero que la clase les resulte comprensible. De lo contrario, pueden hacer preguntas a los profesores de las comisiones en las que van a trabajar y si es necesario también puedo despejar algunas dudas yo. Así que hasta la próxima.